Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más al estudio de la Escuela Sabática. La Iglesia El Fuerte Pregón les da un abrazo a la distancia en Cristo Jesús y deseamos que reciban la paz de Dios. Y si usted en estos momentos está atribulado por alguna enfermedad, por algún problema, sepa que Dios está presto a venir a nuestro socorro. La cadena Olam 7 Internacional se place en presentar una vez más la Escuela Sabática y recuerde que puede estar con nosotros en este santo sábado. Luego de nuestra Escuela Sabática vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. Pero todo estudio y toda palabra debe iniciarse con oración. Así que vamos ahí en su casa, si usted puede también, arrodíllese, hermano. Dice la Biblia, postraos ante el Señor. Acá nosotros nos vamos a postrar para pedir a Dios su dirección. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad en esta mañana de postrarnos delante de ti. Al postrarnos reconocemos que no somos nada. Señor, el apóstol lo dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de tu gloria. Nosotros, Señor, éramos ajenos a las promesas. Estábamos, como dice Efesios, muertos en delitos y en pecados. Pero tu misericordia y tu gran amor y tu compasión hacia cada uno de nosotros, Señor, nos ha dado vida a través de Cristo. Esta mañana queremos, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró al profeta pueda inspirarnos esta mañana. Danos tu iluminación y enséñanos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de la antigua Babilonia. Cuando nosotros hablamos de Babilonia, en realidad tenemos que hablar de tres grandes eras. Babilonia tiene tres grandes eras y en todas ellas tiene la misma similitud. En realidad, Babilonia es la madre de todo el sistema de creencias falsas alrededor del mundo. Y algo que hace la Biblia y que siempre tenemos que hacer a la hora de estudiar Babilonia es entender que Babilonia no solamente está supeditada al área cristiana, también Babilonia contaminó el mundo musulmán, todas aquellas doctrinas de la parte de Asia, y también el África y sus doctrinas tribales. Si usted hace un estudio del Islam, usted estudia el krishnaísmo, que es la doctrina más regada en Asia, en toda la zona de la Indochina, el krishnaísmo, el zoroastrismo, ¿verdad? El budismo, que viene siendo más una filosofía que religión, el confucianismo también, y también se va al África tribal, hablando de la santería, de religiones que practican brujerías, todas estas religiones, y se viene a la América cristiana. Todas estas religiones tienen dos cosas en común. Babilonia es como un carro, yo lo comparo como un carro de dos focos grandes. Son dos engaños que han permeado cualquier religión que usted me pueda poner.
Por ejemplo, si usted practica el krishnaísmo, todos los años los hindúes se tiran al mar, al río Ganges, por aquella famosa lavada de la karma. El krishnaísmo tiene dos grandes bases: adoran al sol y creen en la inmortalidad del alma, porque ellos creen mucho en la reencarnación. Para ellos el ser humano simplemente va pasando etapas, por ahí que también practican las castas. Y si se va al zoroastrismo, que es muy practicado en China, en Japón, también usted encuentra la adoración al sol. De paso, en la mayoría de las banderas del mundo, el sol es un símbolo. Banderas como Argentina, Uruguay, Japón, el círculo rojo, porque era la máxima deidad que Babilonia enseñó a adorar. Ahora usted dirá, pero bueno, en el cristianismo no se adora el sol. Hermano, también se adora. Así que, y el otro foco, les dije que eran dos focos, era la adoración al sol. El otro es la inmortalidad del alma. La creencia de que el hombre es inmortal. Eso ha permeado todas las religiones del mundo. Y son esos dos grandes pilares del error, los dio a luz Babilonia. Pero hoy vamos a estudiar el origen de ellos. Yo les expliqué que Babilonia en la Biblia tiene 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas de Babilonia en la Biblia? La primera etapa es la que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a hablar del origen de Babilonia. El origen. La segunda etapa es la Babilonia de Nabucodonosor, el imperio. Y la tercera etapa es la Babilonia espiritual, la que hoy persiste en nuestros días. Ahora es interesante, hermanos, que cuando estudiamos las 3 Babilonias, en las 3 Babilonias Dios da el mismo mensaje. ¿Sabe cuál es el mismo mensaje? Salí de ella, pueblo mío. Se lo da al pueblo de Dios allá en Jeremías 51, cuando le dice salgan de Babilonia. Se lo da al remanente en Apocalipsis 18:4. Y se lo da también al pueblo de Dios en el inicio de ella. Y usted dice, ¿y cómo lo dio Dios al inicio? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Salí de ella, pueblo mío. Babilonia ofrece ventajas económicas, ventajas mercantiles, porque cuando usted estudia la naturaleza de Babilonia, dice Apocalipsis, vaya conmigo a este texto, porque vamos a introducirnos. El carácter de Babilonia es financiero por encima de cualquier cosa. En Babilonia le venden hasta la salvación y la fe. Si no, entonces recordemos lo que hacía Tetzel en tiempos de Lutero. Fue una de las cosas que llevó a Lutero a proclamar las 95 tesis de la justificación por la fe. Vamos a ir a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. En Apocalipsis 18 usted tiene como que usted fuera a una tienda, a un supermercado, donde usted tiene un montón de productos de lo que vende Babilonia. Pero sorpréndase. Mire lo que dice Apocalipsis 18, el versículo. Note lo que dice. Vamos a leer un poquito. En el versículo 18, Apocalipsis 18, dice, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Tristeza en el mundo por este imperio económico. Vamos al 11, 18:11. Y los moradores de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Ninguno compra sus mercancías. O sea, la naturaleza de Babilonia es el dinero. Vive, respira, anda, duerme, camina y come
por plata. Fuera de eso, no le interesa el resto. Y note lo que dice el 12. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura. Por eso es una característica muy normal las vestimentas suntuosas de todo el sacerdocio de Babilonia. Eso ha sido normal siempre. Las púrpuras que ha utilizado siempre la vestimenta, especialmente el papado. Y dice, y sigue diciendo, madera olorosa, objeto de marfil, objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol. Esto ustedes lo pueden ver en las grandes catedrales, capillas y en muchos lugares del mundo. Y ahora note lo que dice, versículo 13, y canela, especies aromáticas, incienso. El incienso, parte fundamental de la misa. La mirra, el olfato, el vino, el aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y la cereza al pastel. ¿Qué cosa? Almas de ¿qué? De los hombres. Y usted dice, ¿pero cómo? Usted paga por las almas. Sencillamente, claro que sí, porque una de las prácticas de Babilonia es ofrecerle que usted puede pagar la salvación de sus deudos. Y eso lo vemos. Lo hacía Texel en la Edad Media y lo hacían los antiguos papas cuando promovían lo que se llamó como la venta de indulgencias. ¿En qué consistía la venta de indulgencias? De que usted podía dar una gran suma de dinero y usted tenía asegurado el cielo. Usted podía tener 5 mujeres, podía beber rones, vino, emborracharse, matar, y usted decía, le di tanto al Señor que más bien me debe. Y también se hacía con los muertos. La gente decía, bueno, fíjate que yo tuve una tía que era bruja y murió sin Dios, ¿qué puedo hacer por ella? Y entonces te dice, bueno, si tú das una buena ofrenda, tú vas a salvar a tu tía. Y entonces la gente pagaba por sus deudos. Por eso dice que ella comercia con las almas de los hombres. Bueno, todavía se hace con los responsos, con los cabos de 3 meses, las misas de años, los 9 días, todo eso no es otra cosa que las prácticas antiguas. Pero esto no está sujeto meramente solamente al papado, sino a toda Babilonia. Ahora vaya conmigo a Génesis 10, vamos a ver el origen de esto. Y el origen de esto tiene que ver con un hombre. Esta es una historia de amor. Cuando hablamos de Babilonia, hablamos de una historia de una pareja, es una historia de un romance, Por eso es que Dios la compara a una prostituta. En Apocalipsis 17, Dios compara a Babilonia a una prostituta. Y es entre 2 personas, Génesis 10. En Génesis 10 ya se está dando un mundo postdiluviano, obviamente, es un mundo postdiluviano. El mundo entonces ha quedado totalmente irreconocible, hermano, irreconocible. Elena de White, en Patriarca y Profeta, ella dice que los grandes cañones, por ejemplo, hoy en día la gente habla del Everest, del Himalaya y otros grandes picos del mundo. Esos picos no existían previo al diluvio. Elena de White dice que lo que habían eran unas pequeñas colinas que eran para adorno. La tierra era como un gran valle fértil, pero no existían esos cañones y esos abismos que usted ve, esos acantilados, ¿verdad? Que solo de verlos la gente siente vértigo. Ella habla acerca de las grandes masas de agua, porque si usted estudia la forma de los continentes, y eso lo dice Elena de White, la forma de los continentes, pareciera que en algún momento la Tierra estuvo más pegada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ve la América del Sur, especialmente Brasil, tiene un pico, y cuando usted agarra África, en la parte de la costa este del África, la parte del Atlántico, vienen los países como Guinea Ecuatorial, Camerún, Nigeria, y cae
hacia abajo, países como Chad y Sudáfrica, y usted ve que hay una entrada, como que si usted agarra el pico de Brasil y lo agarra y lo pega ahí, usted le va a dar que había una unidad, porque cuando usted lee el Génesis le dice que Dios separó las aguas de la tierra, pero no le dice que Dios hizo continente. Pero dice Elena de White luego que a raíz del diluvio hubo estas grandes separaciones. Porque nosotros normalmente creemos que normalmente que fueron meramente 40 días de agua. Pero no solo eso, no solo eso. La Biblia dice que las fuentes de abajo, así dice la Biblia, se abrieron. Saque cuenta eso. Y no estamos, si hablemos, porque una cosa es que se rompe una tubería en la calle, pero otra cosa es que Dios le abra lo que Dios tiene en cantidades de agua allá. O sea, estamos hablando de océanos que se crearon. Por eso ella dice, ella se refiere a que el mundo entero sufrió una transformación. El mundo entero sufrió cambios grandes a raíz del diluvio. Es importante eso. Por eso, obviamente, ahí vemos después, lo que pasa es que el tiempo no nos alcanza, pero hay una lista de la historia de los países, Por ejemplo, le pongo un ejemplo. En Génesis 10 dice ahí, note lo que dice la palabra de Dios. En Génesis 10 dice, vamos a leerlo, ¿verdad? Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Génesis 10:1. Sem. La gente dice hoy en día, de ahí viene el término semítico, de Sem. Ahora, de Sem vino toda el área árabe. Es interesante que semíticos no solo son los judíos, porque a veces la gente dice, es que se practica el antisemitismo, pero eso no es una declaración correcta, porque Sem abarcó todo lo que era Arabia, todo lo que era Palestina. De paso, Palestina, cuando usted estudia la ubicación real de Palestina, realmente se da cuenta usted que allí era donde nació y vivió nuestro Señor Jesucristo. Palestina. Los historiadores como Claudio Josefo y Cicerón ubican a Cristo en Palestina. Ahora, note bien, Sem, Cam y Jafet. Cam, los camitas, la parte de toda el África. Recuerden que ellos se establecieron ahí cerca, y Jafet, la parte de Europa. Por ejemplo, hay algunos países que antiguamente tenían estos nombres bíblicos. Porque, por ejemplo, cuando usted estudia el término Kitim, ahí está en el versículo 4, Kitim, dice los hijos de Javán, y habla de Elisa, Tarsis, España. Tarsis es España. ¿Entiendes? Conocida la antigua Tarsis, que luego se conoció de España, de la península Hispania. Bautizaron la península que incluía Portugal, dicho sea de paso, y la terminaron llamando España, ¿verdad? Les estoy dando aquí un poquito, pero no quiero meterme tanto ahí, pero quizás otro día lo estudiamos. Nombre a nombre les puedo describir qué países son actualmente. Por ejemplo, tienes Cus, los hijos de Can, en el versículo 6. Cus, ¿qué es Cus? Cus llegó a ser Etiopía. Por eso eran llamados cusitas, porque Cus se establece en el borde del África, que hoy es conocida como Etiopía, Kenia, Angola, toda esa parte del África. También tenemos, por ejemplo, en el versículo
en el versículo 2 le habla de Gomer y Magog. Eran ciudades de lo que hoy se conoce como la parte de Arabia y la parte que lleva Cisjordania, Yemen y toda esa sección, ¿verdad? Toda esa sección. Ok, un poquito ahí, ¿verdad? De cómo se vinieron a formar las naciones. Por eso la Biblia y Elena de White sitúan la formación del mundo prácticamente post-diluvio. Porque obviamente es cuando se da la separación de la tierra, cuando nacen los grandes océanos, los grandes cañones, y la tierra realmente llegó a ser irreconocible, ¿verdad? Vamos a ver algunas partes importantes. Versículo 5, Génesis 10:5. De esto se poblaron las costas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Note bien, en sus naciones, ¿verdad? Ahora, versículo 8, vamos a lo que nos interesa hoy. Otro día les doy esa clase de geografía bíblica, pero hoy quiero que hablemos un poquito del origen de Babilonia. Versículo 8, y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién es este famoso Nimrod? Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. El primer poderoso de la tierra. Ahora usted dice, pero no había poderosos antes. Claro, pero es que la Biblia está partiendo la historia entre antes del diluvio y después del diluvio. Nimrod fue el fundador del primer imperio que la tierra conoce, que es el imperio caldeo. Por eso es que la historia secular reconoce a los caldeos como la primera civilización. ¿Por qué los reconoce como la primera civilización? Porque fue ahí donde se encontraron las primeras tabletas y escrituras cuneiformes. Ahí es donde ellos, entre los descubrimientos arqueológicos, descubren aquel famoso código, el código del rey Hammurabi, que contenía leyes muy buenas, leyes, y algunos dicen, mire qué interesante, porque la ciencia no es que contradice a Dios, la ciencia viene de Dios y confirma a Dios. Y entonces el otro día, compartiendo con un hermano, decía, bueno, pero el primer código de leyes en el mundo fue el código de Hammurabi, porque el Génesis, el código del Sinaí, la santa ley de Dios, vino nomás después, cuando usted se va al Éxodo 20, y había mucho tiempo entre Génesis 10, entre lo que hizo Hammurabi y lo que Moisés recibió. Ignora el mundo que antes de que existiera la escritura, antes de que Hammurabi dictara aquellas leyes, la generación previa al diluvio era 10 veces superior a toda la generación después del diluvio. Oiga bien, cuando la Biblia dice que había gigantes en la tierra, no necesariamente se refiere al aspecto físico, sino que se refiere a la capacidad, al intelecto, a las ventajas que esa gente tenía. Por eso cuando usted estudia la genealogía de los antidiluvianos, usted descubre que la tasa de vida previo al diluvio era de 935 años, 935 a 940. Imagínese usted cuánta capacidad tenían, que normalmente tú vivías 900 años. ¿Qué clase de vista? Si hoy nosotros tenemos que usar anteojos a los 40, 50 años, otros desde pequeños. ¿Qué clase de sistema inmunológico? Y entonces la gente dice, bueno, pero es que esta gente esta gente no era civilizada. Hermano, le voy a decir algo. Esta gente de previo al diluvio no dejó escrito. ¿Sabe por qué? Porque la capacidad mental de ellos no necesitaban andar anotando las cosas como nosotros. Yo voy a una universidad, oigo una ponencia, capaz y olvida hasta el título de la ponencia.
Y por eso existen los apuntes. Por eso siempre le decimos al profesor, páseme la clase en PowerPoint. Y por eso existen los exámenes en las universidades y los métodos de estudio. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros ya venimos siendo la cola del mundo, hermano. Nosotros ya venimos en bajada. Y ellos, mire bien, ellos transmitían el conocimiento que ellos tenían de una manera oral. A ti te decía, tú ibas a una clase antes del diluvio, recibías una charla y la capacidad mental de ellos les permitía almacenar palabra a palabra y recordar la palabra a palabra. Por eso no dejaron escritos. ¿Escritos para qué? Tú simplemente, si vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que naciera un supergenio. Hoy en día se habla del 145 al 160 entre los coeficientes más intelectuales. Si naciera hoy, mire bien, si naciera hoy un antidiluviano y viniera a este mundo y fuera a las clases, hermano, fuera a la universidad y dijera, bueno, voy a estudiar la medicina, yo considero que la medicina es como que la carrera más difícil, ¿verdad? Siempre he visto a los estudiantes de medicina con aquellos tomos, ¿verdad? Enormes. Y entonces, si fuera un antidiluviano, lee ese tomo, lo lee una vez, lo lee una vez, y no hay dos veces, hermano, no hay dos veces. Se sienta a la clase, le pone atención lo que dice el profesor. Quizás el profesor sí necesite apunte, él no. Y a la hora del examen, hermano, muerto de la risa, cienes tras cienes, tras cienes, tras cienes, porque la capacidad de ellos era 10 veces a la nuestra. Muy superior, ¿me entiendes? Tremendamente superior. Entonces, pero ya, ahora, note bien, este es Nimrod, estamos en Génesis 10:8. Y ahora que dejamos, explicaba esto porque es importante el contexto, hermano. Por eso que el código de Hammurabi más bien confirma lo que les expliqué. La ley de Dios es eterna y ellos la transmitían de manera oral. Por eso es que no estaba escrita. Porque en el Edén usted encuentra los 10 mandamientos. Dijo Dios, no matarás. Cuando ellos tomaron el fruto, violaron ese mandamiento. Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa? Ahí estaba el mandamiento. Así que no fue que Hammurabi descubrió el agua tibia, como quiere meter la historia. No. ¿Sí? Eso la gente interpreta así cuando la gente no conoce la Biblia. Pero cuando usted se empape la Biblia, usted dice, lo que pasa es que Hammurabi recogió lo que ya las generaciones de los antidiluvianos habían transmitido de manera oral. ¿Sí? Porque ellos no gastaban en cuadernos, no necesitaban agenda. Sencillo, perfectamente sabían. Cerebro, es más, les sobraba tanto el cerebro que hicieron hasta amalgama. En aquellos tiempos, porque la gente los ha presentado como que son del neolítico, el paleolítico y esto, y la piedra y el bronce y los ponen taparrabos. En tiempos, hermano, de que el mundo era superior a lo que es hoy. Pero lamentablemente también, así como eran inteligentes, eran malos. Y dice la Biblia que todo lo que pensaban era para cómo. Parecidos a hoy. De paso, personalmente pienso que la maldad actual ya superó a la de ellos. ¿Entiendes? Sí. No ande creyendo que nosotros, qué barbaridad ellos. No, bajémonos de esa nube. Nosotros somos peores que esa gente. Estudia a los de Sodoma y nosotros le damos clase, porque en Sodoma no tenían celulares para ver pornografía. Esta generación actual superó de hace rato a Sodoma. Se lo aseguro. Es más, no necesitamos venir hasta ahora. En los tiempos de Cristo ya los habían superado. ¿Sabe qué dijo Cristo a Capernaum? Le dice,
Le dicen, ay Capernaum, le dicen, si en Sodoma, le dicen, si hubieran hecho los milagros que aquí se hicieron, se hubieran arrepentido. Así se lo dice Cristo a Capernaum. Y tú Corazín, le dice, mire bien lo que le dice a Corazín, otra ciudad. Dice, si en Sodoma, si los milagros que te hicieron a ti se hacen en Sodoma, le dice, se hubiesen arrepentido. En otras palabras, ya en los tiempos de Cristo, la humanidad era más perversa que en Sodoma. Hace 2000 años. Saque cuenta que si ya en los tiempos de Cristo se habían superado a esa gente. Nosotros ya lo superamos a todos, hermanos. Por eso usted ve tanta maldad. Nosotros, como somos la cola, somos los más perversos. Ya esta generación superó a todos. Absolutamente a todos. ¿Entienden? Si no, usted vaya a ver lo que está haciendo el mundo. El mundo gasta enormes cantidades de plata inventando bombas nucleares y maneras de destrozar gente. Faltan abanicos para los respiradores, faltan oxígeno, faltan un montón de cosas en el mundo. Hay hambre, la gente se muere de hambre, pero plata no falta para hacer nuevas armas. Dígame usted. Sencillo, sencillo, el principio de Génesis. Todo pensamiento de ellos es ¿para qué? Para lo malo. Lo malo. ¿Entiendes? Para lo malo. Y entonces ahora usted descubre que el niñito de 2, 3 años maneja perfectamente un celular. No sabe leer, pero él le llora por el celular. Tiene 2, 3 añitos el niño. Y sabe buscar videos. ¿Entiende? Exactamente. Y se embona 2, 3 horas ahí. Y si usted lo pone a orar, se le duerme. Si usted lo pone, ¿me entiende? Porque antes, en los años 90, era el televisor, el ojo del diablo, decían los predicadores. ¡Wow! Y todo el mundo, el televisor. Y el televisor es historia ahora, hermano. Eso se murió. Por eso le digo, esta generación se supera, ya no aquellas son historias. Nosotros nos vamos superando a nosotros mismos en la maldad. Ahora, dice Génesis 10:8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Ahora nota el 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿Qué fundó Nimrod? Dice la Biblia, Babel, Babilonia. Pero siempre se dice que detrás de un buen hombre hay una buena, ¿qué cosa? Detrás de un buen hombre, ¿qué hay, hermano? Una buena mujer. También para lo malo. Si no, vaya a ver acá. Este señor tenía una esposa que era prostituta. La esposa de él se llamaba Semiramis. Semiramis, que luego con los años ha venido cambiando de nombre. Y entonces resulta que Nimrod era un hombre de armas. Y entonces resulta que Nimrod muere joven, hermano, porque el que anda matando, pues obviamente no, ¿qué le queda, verdad? Nimrod muere joven. Y entonces Semiramis queda sin hijos. Y entonces, pero ella queda al frente de Babel. Y entonces dice Semiramis, obviamente era una prostituta, por eso es que Babilonia siempre es llamada la gran ramera. No en honor a Nimrod, sino en honor a su fundadora, Semiramis. Y Semiramis cuenta la leyenda que ella sacó su silla al corredor, y entonces dice ella que cuando Nimrod murió, mire la historia, que cuando Nimrod murió se convirtió en el sol. Por eso el énfasis de Babilonia en la adoración al sol. Nimrod llegó a ser el dios sol, Baal. Baal significa Señor. Y entonces dice que desde allá, desde el sol, ella le decía a la gente que un día sacó su mecedora al patio y entonces se estaba meciendo y entonces un rayo de sol le vino directo al ombligo. Y entonces dijo ella, este es mi esposo, ¿verdad? Ella cuenta la historia y entonces dice que el rayo de sol la embarazó. Ojo, no crea que eso era un cuento de hadas.
Lo hizo, el diablo eso lo hizo a propósito. Porque esa historia es una falsificación del nacimiento virginal de Cristo. En el Edén, Dios le dijo a la mujer, de ti vendrá el que va a aplastar a la serpiente. El diablo sabía que iba a aparecer una mujer y dar a luz al Mesías de manera divina. Entonces él quiso envolver al mundo con semiramis. Él dijo, bueno, aquí está la mujer. Y le decía a todos, este embarazo es del sol y este va a ser nuestro Salvador. El diablo quiso falsificar el nacimiento de Cristo. Y finalmente tuvo un hijo que se llamó Tamuz. Tamuz nace el 25 de diciembre. ¿Bien? Por eso que en las antiguas civilizaciones se hacía la Saturnalia. La Saturnalia era una fiesta en honor al nacimiento de Tamuz, el 25 de diciembre. Que la gente lo acopló a Cristo, pero Cristo no nació el 25 de diciembre. Cristo nace, cuando usted estudia la Biblia, específicamente Lucas, Cristo viene naciendo en los meses de abril o mayo. Pero ese es estudio de otro día. Perfectamente se los puedo dar. Porque Cristo, usted lo saca sencillo, con el nacimiento de Juan. Juan nace 6 meses antes que Cristo. Así está facilito. Juan nace como en noviembre, Cristo nace como en mayo, junio. Como en septiembre, nace Juan. Facilito. Ahora, viene ella y entonces, cuando nace el niño, ella le puso un nombre. ¿Sabe cómo se llamaba? Divino Niño. Porque ella decía que era hijo de Dios. Porque recuerde que su esposo, a quien mataron, a Nimrod lo matan, en una de sus peleas, Nimrod se convirtió en el dios Sol. Por eso que Babilonia promueve la adoración al Sol. Específicamente, ellos suplantaron. Ahora usted dice, pero ¿cómo promueven la adoración al Sol? Ah, sencillo. Tomaron, Dios estableció el santo sábado como el día de Dios. Ellos establecieron el domingo como el día del Sol. Por eso la palabra domingo en el latín significa dominus, que significa Señor Sol. Y en el inglés significa Sunday. Son, sol. Day, día. Facilito. Facilito. Pero entonces ahora el niño nace y sigue los pasos de papito, violentísimo, violentísimo. Obviamente la prostituta lo sigue apadrinando y también muere, pero él muere a los 33 años. De ahí que también a Cristo le aplican que Cristo murió y vivió 33 años en la tierra, lo cual también es una mentira. Lo cual también es una mentira. Porque de acuerdo a los registros del Evangelio, Cristo nace en el 6 o el 7, antes del año 0. Bueno, ese es otro estudio, porque hay que explicarle que el catolicismo también se voló como 8 o 6 años del calendario gregoriano al juliano. Está pendiente ese estudio para todos los que quieran. Pero avanzo. Como al muchacho lo matan, ¿verdad? Al muchacho lo matan, resulta entonces que ascendió al cielo. ¿Ya? Y queda ella. Note lo que dice Ezequiel 8. Vamos a Ezequiel el capítulo 8. Yo quiero que leamos este texto. De ahí entonces es que viene el término divino niño, ¿verdad? Que se lo aplican a Cristo, ¿verdad? Es un término pagano, ¿verdad? Y a ella la llamaban la reina del cielo, a ella, la reina del cielo, así es. En otras, ahora, antes de leer este texto, váyase a Ezequiel 8. Fue tan adorada que las civilizaciones le comenzaron a cambiar los nombres, pero era la misma. Por ejemplo, para los egipcios era Isis.
para los babilonios era Astarot, para los sidonios era Astartet, para los romanos era Venus, luego para los griegos fue Diana y Artemisa, ¿verdad? Fue tan grande esta mentira que se adoraba a la reina del cielo y al hijo del dios Sol. Por eso se estableció entonces la gran fiesta de la Saturnalia. Y de ahí vino, ella muere un 1 de noviembre, que es cuando se establece en honor a ella el Día de los Santos Difuntos. Bien. Por eso que se hace una vigilia, que el famoso Halloween, que lo hacen el 31 de octubre, es una vigilia en honor a Semiramis. Y luego el 1 de noviembre, específicamente los celtas decían que todas las almas salían. Y el 2 era un día de desenfreno, de violaciones, crímenes, robos, en que la gente se vestía como muertos y salían. Ya el 2, supuestamente las almas estaban en sus lugares. Note lo que dice Ezequiel, el capítulo 8. Vamos a leer otro texto de luego en Jeremías. Esto filtró, lamentablemente, hermano, estas mentiras filtraron la fe del pueblo de Dios. El cananeo agarró esto, ¿verdad? Usted puede estudiar esta diosa, a veces salía amamantando, a veces salía en nubes, una serie de cosas. Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 8, vamos a leer allí, que era parte de las abominaciones. Note lo que dice Ezequiel 8:12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo entonces, vuélvete aún y verán cosas mayores. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Y he aquí mujeres que estaban sentadas endechando ¿a quién? A Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Tamuz es el famoso divino niño o hijo de Semiramis, el famoso niño Dios. El famoso niño Dios. Ahora, ¿qué significa endechar? Endechar es cantar triste. Es como un lamento cantado, ¿verdad? En la Navidad de Tamuz, de ahí viene el término Navidad de Natividad, en honor a Tamuz. Los antiguos pueblos le elevaban, ¿cómo celebraban a Tamuz en la Navidad? Tomaban los pinos, ¿verdad? La gente hoy en día pone esos pinos, pero antes no ponían pelotitas. Lo que se hacía era que cuando los pueblos conquistaban otros pueblos, y entonces ellos decían, Tamuz nos dio la victoria, y entonces agarraban la cabeza de los príncipes vencidos, ¿verdad? Del ejército vencido, los decapitaban, y los cráneos los colgaban en los pinos, ¿verdad? Esos cráneos los colgaban en los pinos. Hoy en día la gente le pone pelotitas, obviamente, en honor al dios Tamuz, ¿verdad? Tamuz era representado por un pino, porque también dijo ella dijo que al morir su hijo, mientras dijo que su esposo al morir se convirtió en el sol, dijo que también su hijo había retoñado en un tronco, y que era Tamuz, y ese tronco era venerado, que con el tiempo era el famoso árbol de Navidad. Los celtas con el tiempo, ¿verdad? Porque el diablo lo que va haciendo es perfeccionando el engaño. Le comenzaron a poner a esas calaveras unas velitas, porque decían, no, se miran muy feas, ¿verdad? Entonces le ponían unas velitas y decían, esas llamitas son las almas de los muertos. Hoy en día la gente le pone lucecitas, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de la celebración de la Navidad, pero obviamente no es algo bíblico. Ok. Luego entonces, dice ahí, endechaban a Tamuz. ¿Qué significa que le endechaban?
que elevaban, cantaban cantos tristes a todos, ¿verdad? Y eso incluía borrachera, el endechamiento incluía orgías, ¿verdad? Por eso cuando usted lee Reyes y Crónicas, usted va a ver una frase siempre muy común. Por ejemplo, cuando usted lee Reyes, dice así, siempre Reyes le va a decir así, y anduvo en los caminos de Jeroboam, porque Jeroboam fue como la medida de lo más malo. Que Jeroboam, que Dios le dio una oportunidad y la malogró, cuando Roboam parte el reino. Jeroboam se va, pero como él sintió celos de que se iban donde Roboam a hacer culto, él vino y le dijo a los israelitas, aquí está tu culto, y les puso un ídolo. Y entonces Roboam vino a hacer la medida de lo malo. Y entonces, ¿qué hacían? Sustituyeron el culto a Dios. Y entonces, usted lee así, y anduvo en los pasos de Roboam, dice. Y entonces usted lee esto, y no quitó los altos, donde el pueblo fornicaba a Baal o a Astarot. ¿Qué cosa eran esos altos? Hay una mejor traducción en el inglés de la Biblia de la King James Version. Usa la palabra shrine. Shrine significa, eran pequeños santuarios. ¿Cómo se hacía? Se elevaban, se ponían elevados, eran unas casetitas, digamos, como que acá tuviéramos dos pilares, parecida, en algunas empresas he visto que los vigilantes están en unas casetitas en alto, ¿lo han visto? Obviamente no tan grandes, eran más pequeñas. Ahí el pueblo se subía a fornicar, a practicar homosexualismo. Eran pequeños santuarios. Y eso se hacía en honor a la reina del cielo y al niño Dios. Esos eran los dos títulos que ellos decían. Y entonces cuando dice que venía un reino, dice, y no quitó los altos. ¿Qué significa que no quitaba los altos? Que él permitía que la gente siguiese practicando esas cosas, lamentablemente. Y una de esas cosas era eso. Cuando se endechaba a Tamuz, se practicaba todo este tipo de orgías. Eso era lo que estaba pasando, ¿verdad? Por eso les expliqué que el gran cerebro de todo este engaño, en realidad, obviamente sabemos que Satanás está detrás de todo esto, pero fue la mujer. Se le muere el marido, luego sale embarazada, mete el gol de que el hijo es del sol. Ella era prostituta, saber quién la embarazó. Luego de eso, al hijo se lo matan porque eran violentísimos. Y entonces mete el mono de que el hijo retoñó en un árbol de pino. Ahora, ¿qué otra cosa más hacían? Estamos en Ezequiel 8:14. Endechaban, lástima el tiempo, porque me quedé con un material abundante, quizás el otro sábado vamos a dar el otro tema, porque nomás no pude tocar todo. Hay muchas cosas y los invito a que no lo pierdan el tema. Vamos a dar la parte 2. Ok, veamos algo más. Luego dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Ven y vuélvete. Y dice, el versículo dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, en la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros ¿hacia dónde? ¿Por qué el oriente? Porque ahí donde nace ¿qué cosa? El sol. Por eso que en las antiguas capillas católicas siempre el altar, siempre la puerta de salida es viendo al occidente. Quizás algunas hoy no lo hacen así, pero normalmente siempre se construye así. Y el altar siempre queda al oriente. Y en la mayoría de las capillas, usted va a ver que arriba del altar hay un hueco de vidrio. ¿Por qué? Porque a la hora de levantar el crisol, el sacerdote debe hacer que la hostia pegue con lo que es el sol. Ese es un rito babilónico, ¿verdad? Es un rito babilónico. Y también otro día les puedo explicar toda la ritualidad.
del culto babilónico que se practica en la misa. Volvamos al versículo 16 y dice: entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo y su rostro hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose al oriente. A dos cosas adoraban: a Nimrod, obviamente Baal, al sol, y a Tamuz, obviamente al divino niño. Y cierro corriendo en estos últimos 3 minutos en Jeremías 7. Jeremías 7:19. También ella era adorada. No crea que tampoco no le iban a adorar. Jeremías 7. Pero a ella la adoraban de otra manera. Ella decía que cuando al morir se iba a convertir en la luna. Y entonces se le hacían tortas, o sea, una especie parecida a los queques, ¿verdad? Parecida a los queques redondos, ¿se ha visto, verdad? Se hacían tortas. Jeremías, el capítulo 7, versículo 18. Note lo que dice Jeremías 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿Por qué hacían tortas? Porque tenía que tener la forma redonda. ¿Por qué? Porque era en honor a la luna. Usted no podía hacer una torta cuadrada, eran redondas. En honor a la reina del cielo. ¿Cómo era llamada? La reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para procurar a ira, dice el Señor. Esa era la triple divinidad babilónica que se estableció en Génesis 10. La adoración al sol, a la luna y al tronco, que no era otra cosa que Tamuz, Baal, Nimrod y Semiramis. Esto nace ahí, pero penetró y filtró prácticamente todo el mundo cristiano y religioso. Todo el mundo cristiano y religioso. Mis queridos amigos, solo llegamos nomás a la introducción. El otro sábado vamos a abarcar un poquito más acerca del contenido de la primera Babilonia. Esta es la primera. Luego viene la de Nabucodonosor, que también hizo una imagen. Las tres hacen imagen. Y luego vamos a ver la final, ¿ok? Pero si Dios nos permite, estaremos el otro sábado para ahondar más. Solo tocamos vestigios hoy. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra revela no solo la verdad, sino también los engaños. Señor, vivimos en un mundo que ha sido penetrado por el error del diablo. Sabemos, Señor, de que este engaño fue antiquísimo, prácticamente en los albores del mundo antiguo. En las fundaciones de aquel mundo surgió este Nimrod. Sin embargo, Padre, tu evangelio está para dar luz y esperanza y conocimiento. Ayúdanos a ser portaluces, a anunciar a otros y a sacarlos del error. Gracias, Señor, por este estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.